¿Cómo saber que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Sean todos bienvenidos a Soy Canal de Vida. Es una realidad que estamos en tiempos donde muchas personas oran, pero pocas se detienen a preguntarse, ¿lo que estoy pidiendo realmente está alineado con el corazón de Dios? Hay oraciones nacidas desde el dolor, otras desde la desesperación, otras desde el temor y muchas incluso desde el orgullo. Y aunque Dios escucha el clamor sincero de sus hijos, no podemos olvidar que llega un momento en la vida espiritual donde el creyente madura y comprende que la oración no es solamente un lugar para pedir cosas, sino un lugar donde Dios transforma nuestra voluntad. Muchos quieren que Dios apruebe sus planes, mientras que Dios quiere enseñarles a caminar en sus propósitos. Y ahí comienza la lucha más profunda del alma. ¿Voy a seguir insistiendo en lo que yo quiero? ¿O aprenderé a rendirme a lo que Dios sabe que necesito? Porque una de las mayores evidencias de madurez espiritual no es cuánto oro, sino cuánto mi oración ha aprendido a alinearse con la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos habla en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces confundimos la oración con una lista de deseos. Pensamos que si oramos mucho, lloramos mucho o ayunamos mucho, entonces Dios está obligado a responder exactamente como esperamos. Pero la oración bíblica no consiste en manipular a Dios para que haga nuestra voluntad. La oración verdadera consiste en rendir nuestro corazón para aceptar la suya. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa que siempre recibiremos lo que queremos. Y por eso Juan nos dice, si pedimos conforme a su voluntad, eso significa que existe la posibilidad de pedir algo que nace más de nuestras emociones que del propósito eterno de Dios. Y aquí está esta verdad. Dios amó tanto a sus hijos que muchas veces les niega lo que podría destruirlos. Hay puertas cerradas que en realidad fueron misericordias de Dios. Hay retrasos que fueron protección divina. Hay silencios que Dios está dándonos para evitar errores que nosotros no podíamos ver. Porque Dios no responde solamente basado en nuestro deseo momentáneo, sino basado en su sabiduría eterna. Y el ejemplo más grande de una oración rendida fue Cristo en Getsemaní. Cuando Jesucristo llega a Getsemaní, vemos el momento más humano de su sufrimiento. Él sabía el dolor que venía, la traición, sabía la cruz, sabía el peso del pecado que cargaría, y allí lloró. Y dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos hemos dicho en algún momento, en una situación, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa? Eso nos enseña que expresar dolor no es pecado. Decirle a Dios lo que sentimos no es falta de fe. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la diferencia entre una oración emocional y una oración madura. La oración madura puede llorar, puede quebrarse, puede preguntar, pero al final termina rendida delante del Padre. Y muchos quieren un evangelio donde Dios siempre diga sí. Pero la verdadera intimidad con Dios también aprende a adorarlo cuando su respuesta es espera. Cuando su respuesta es un no. Cuando su respuesta es otra dirección. La voluntad de Dios muchas veces transforma primero al que ora antes de cambiar las circunstancias. A veces entramos a la oración queriendo que Dios cambie personas y Dios comienza cambiándonos a nosotros. Entramos pidiendo que quite la tormenta y Dios comienza fortaleciendo nuestro espíritu dentro de ella. Porque la voluntad de Dios no siempre es sacarte inmediatamente del proceso. Muchas veces su voluntad es formar a Cristo dentro de ti mientras atraviesas el proceso. Y esto, siendo sinceros, es difícil para nuestra carne, porque nosotros queremos respuestas rápidas,
pero Dios trabaja en su soberanía y en profundidad. Nosotros vemos el problema de hoy, pero Dios ve el propósito eterno. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que lo que estoy pidiendo está alineado con el corazón de Dios? La respuesta no está solamente en lo que sentimos, sino en lo que la palabra enseña. Sabes que estás orando conforme a su voluntad cuando tu oración nace de la palabra de Dios. Dios jamás va a contradecir lo que Él mismo ha establecido. Por eso cuando nuestras oraciones están basadas en sus promesas, en sus principios, en su carácter, podemos tener confianza. La oración conforme a la voluntad de Dios no nace solamente de emociones humanas, nace del conocimiento de quién es Dios. Cuando oras diciendo, Señor, dame sabiduría, enséñame a perdonar, Padre, ayúdame a vivir en santidad, fortalece mi fe, puedes tener completa seguridad de que estás tocando el corazón del Padre porque estás pidiendo cosas que Él mismo desea producir en sus hijos. Por eso es tan importante conocer la palabra, porque mientras más conocemos el corazón de Dios en las Escrituras, más nuestras oraciones comienzan a alinearse con su voluntad. La Biblia no solamente nos enseña cómo vivir, también nos enseña cómo orar. Sabes que estás orando conforme a su voluntad cuando buscas más su propósito que solamente tu comodidad. Porque muchas veces comenzamos la oración queriendo que Dios cambie las circunstancias, pero mientras oramos, el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestro corazón. Entramos diciendo, Señor, cambia eso y aquello, sácame de aquí, ponme allí, ponme allá. Señor, haz lo que yo necesito o quiero. Pero mientras permanecemos en su presencia, algo comienza a quebrarse dentro de nosotros. La oración deja de ser un lugar donde intentamos convencer a Dios y se convierte en un altar donde Dios transforma nuestra voluntad. Entonces dejamos de decir, Señor, haz esto, aquello, yo quiero, y comenzamos a decir, Señor, haz tu voluntad en mí, en mi familia, en mi situación. Y allí es donde comienza la verdadera madurez espiritual, porque orar conforme a la voluntad de Dios no significa solamente pedir cosas correctas, significa también tener un corazón rendido delante de Él. Sabes que estás orando conforme a su voluntad cuando tus oraciones producen fruto eterno. Muchas veces nuestras oraciones están demasiado enfocadas en lo temporal, pero las oraciones alineadas con el cielo producen transformación eterna. Cuando comienzas a pedir santidad, más amor, sabiduría, perdón, salvación, dirección, fortaleza espiritual, más crecimiento en Cristo, difícilmente estarás fuera de la voluntad de Dios, porque todo aquello que nos hace más parecidos a Cristo siempre estará dentro del deseo del Padre. Y quizá una de las oraciones más poderosas que un creyente puede hacer es esta: Señor, hazme más como Cristo. Porque cuando esa oración nace sinceramente del corazón, Dios comienza un proceso profundo de transformación, y aunque ese proceso a veces duele, siempre produce gloria eterna. Tal vez algunos llegaron a la oración buscando solamente respuestas, pero Dios quiere llevarlos a algo más profundo, transformación, porque el propósito más grande de la oración es solamente cambiar circunstancias, es formar a Cristo dentro de nosotros. Y cuando entendemos eso, dejamos de medir el amor de Dios por las respuestas que recibimos y comenzamos a confiar en su voluntad, aun cuando todavía no entendemos el proceso. Porque el creyente maduro no solamente busca la mano de Dios, aprende también a amar su voluntad. Así que sabemos que estamos en una generación que está buscando resultados inmediatos, todo es rápido, instantáneo, todo debe sentirse bien. Y lamentablemente muchos han llevado esa mentalidad también a la vida espiritual. Si Dios no responde rápido, me desanimo. Si Dios no hace lo que quiero, pienso que no me escucha. Pero ¿sabes algo? La voluntad de Dios no cambia según las emociones humanas. Y gloria a Dios por eso, porque Dios sigue siendo soberano. Sigue viendo lo que nosotros no vemos. Sigue protegiendo caminos que nosotros creemos correctos y sigue obrando aún en medio del silencio. Hay personas escuchando esta enseñanza que están frustradas porque Dios no respondió como esperaban.
Pero hoy el Espíritu Santo nos recuerda, el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa que Él está trabajando en dimensiones que todavía no puedes comprender. Hay oraciones que Dios responde inmediatamente. Hay otras que responde en procesos y hay otras que responde transformando primero el corazón del que ora. Cuando aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios, dejamos de vivir dominados por la ansiedad. Aprendemos a confiar, descansamos en su soberanía, entendemos que Dios sabe más que nosotros y descubrimos que su voluntad siempre será mejor que nuestros planes. La voluntad de Dios puede doler por un momento, pero jamás destruirá el propósito eterno de sus hijos. Te invito a que oremos juntos. Gracias Dios, gracias amado Padre. Aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, Señor, que tú eres único, soberano, eterno y perfecto, Padre. Reconocemos, oh Dios, que muchas veces hemos orado de nuestras emociones, desde nuestros temores, Señor, tú que nos conoces. Has visto cuando hemos orado desde nuestra desesperación, queriendo que tú hagas las cosas exactamente como nosotros estamos pensando y pidiendo. Pero hoy, Señor, entendemos que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que tus caminos son más perfectos que los nuestros. Y te pedimos, enséñanos a rendirnos, enséñanos a doblegar nuestra voluntad, enséñanos a confiar aún cuando no entendamos. Padre, te pedimos, enséñanos a descansar en ti, aun cuando el cielo parezca guardar silencio. Nosotros te pedimos, enséñanos a descansar en ti. Quita de nosotros la ansiedad que quiere controlar los tiempos y las respuestas. Rompe toda frustración espiritual. Rompe todo desánimo. Rompe toda idea equivocada que nos hizo pensar que tu amor depende de que recibamos exactamente lo que pedimos. Hemos estado tan equivocados, Señor, y por eso te decimos, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar de la manera correcta, alineados con tu voluntad. Gracias, Señor, porque hoy podemos declarar y decir que tú sigues siendo bueno aun cuando el proceso duela. Sigues siendo fiel aun cuando no vemos la respuesta inmediata. Sigues siendo poderoso aun cuando nuestros ojos naturales no comprendan lo que estás haciendo. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender que tú estás en control y que nuestras vidas y nuestras situaciones están en el centro de tu mano. Alinea, oh Dios, nuestro corazón con tu voluntad y que nuestras oraciones no nazcan de un deseo humano o de una gran lista de peticiones que tenemos, sino del Espíritu Santo, tu Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Enséñanos a pedir correctamente, enséñanos a discernir tus tiempos, enséñanos, oh Dios, a aceptar tu dirección, aun cuando sea diferente a nuestros planes. Señor, hay personas cansadas, personas confundidas, personas esperando respuestas, Padre, y tantos luchando con silencios largos. Pero hoy, Padre, te pedimos que tú les recuerdes que no han sido abandonados, que tú sigues sentado en el trono, que tú sigues gobernando, que tú sigues abriendo caminos donde nadie los ve. Y fortalécelos, Señor, y levanta su fe. Hoy te pedimos, Señor, fortalece la fe de aquel que ya no entiende el proceso. Levanta a aquel que está débil. Abraza al que está llorando. Sostén al que siente que no puede más. Y aún, Señor, en medio de las pruebas, cada uno de ellos puedan decir, como lo hiciste tú, Cristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Enséñame, amado Jesús, a decir, no se haga mi voluntad, sino que se cumpla, se haga la tuya, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, rendimos todo delante de ti, nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros temores, todo lo rendimos delante de ti, nuestra voluntad, y declaramos que aunque no entendamos todo, seguiremos confiando en tu poder, en tu fidelidad y en tu amor eterno. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Dios, te exaltamos. Solo tú eres fiel, bueno, maravilloso, único, perfecto, admirable. Gracias, Señor, y hemos orado en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús.
Amén. Tal vez hoy no entiendes por qué Dios permitió ciertos procesos. Tal vez aún estás esperando respuestas. Quizás hay oraciones que todavía parece que no hay respuestas, pero quiero recordarte que el mayor milagro no siempre es que Dios cambie la circunstancia. Muchas veces el mayor milagro es que Él transforme el corazón mientras atravesamos las circunstancias. Porque cuando aprendes a orar conforme a la voluntad de Dios, dejas de depender de lo que ves y comienzas a descansar en quién Él es. Y aunque el camino sea difícil, una verdad permanece para siempre, y es que la voluntad de Dios jamás llevará a sus hijos a un lugar donde su gracia no pueda sostenerlos, porque es su gracia que nos sostiene. Que Dios te bendiga.